ustedes saben que, pues bueno, son parte de las evidencias. Comentarles, bueno, nuevamente buenos días. Recordarles que toda esta información que de las clases que hemos tenido hasta el momento, se está grabando o le estoy subiendo en un portal, en un canal de YouTube que tengo, que es mi nombre completo. Por si gustan ahí suscribirse, voy a estar subiendo lo más seguido posible todas las clases. Conforme vayamos terminando un día o 2 días, voy a tratar de subir el material lo más pronto posible para que ustedes puedan tener y ver esta información, ¿no? Que es de mucha utilidad. Bueno, para todos, en especial para mí, ¿no? Bueno, entonces, como parte de los temas que estamos viendo, les voy a mostrar una presentación que realicé, en la cual, pues bueno, vamos a hablar de este tema que tiene que ver con mecánica de fluidos. Es un tema bastante interesante, bastante amplio, que requiere pues de mucha información, sobre todo mucha información. Entonces, y sobre todo tiempo, ¿no? Porque es una materia que prácticamente se ve en una carrera durante prácticamente, ya específicamente en un área muy específica, se ve, por ejemplo, el caso de ingeniería mecánica, alguna otra carrera, pero sobre todo sé que ingeniería mecánica pues requiere de determinado, prácticamente es un semestre y eso aún así es muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues para comenzar parte de la clase el día de hoy, pues bueno, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es un fluido, verdad? Eso es ya definitivamente qué es un fluido. Y aquí tenemos una definición en este semicírculo de color rojo, en el cual nos dice que un fluido, pues es un sistema de partículas, ¿no? Recordando que la gran cantidad de elementos con los cuales constituye nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea, pues son prácticamente partículas de diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, si hablamos de un sólido, pues es obvio, ¿no? Ahorita vamos a ver una imagen dentro de esta misma presentación, donde cómo está una estructura de ese elemento, ¿no? Si hablamos en el caso del agua, si hablamos en el caso de un gas, pues va a depender de cómo estén esas elongaciones o esas partículas, si están unidas, si están separadas, y eso es lo que nos dice la definición como tal, ¿no? Recordando, ¿verdad?, la palabra de materia, que en la materia como tal, pues a final de cuentas, dicen que nosotros somos energía, ¿no? Somos energía como tal, todos los seres humanos, incluso este vidrio, son estructuras de partículas, de moléculas. Si hablamos de este otro material igual, ¿no? Si hablamos de una hoja, de muchas cosas podemos indicar, incluso de este material que es sólido, a final de cuentas las partículas están prácticamente, ¿qué? Tienen de manera sólida, están unidas unas con respecto a otras. Y eso hace que sean sólidos, que sean líquidos, que sean gaseosos, incluso como aparece en la presentación, hasta el plasma, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un fluido? Pues es un sistema de partículas mantenidas juntas holgadamente mediante sus propias fuerzas cohesivas. O sea que las une, de cierta manera, así lo menciona, o por las fuerzas de fijación que ejercen las paredes, en este caso de un contenedor. ¿Ok? Entonces, al hablar de partículas tenemos que hablar de materia y nosotros, en realidad, casi la mayor parte de las cosas son 99.99 de energía y el 0.0001 de pues, materia, ¿no? Prácticamente es algo muy pequeñito, ¿verdad? Bueno, entonces esa es como parte de la definición, no es la única, hay muchísimas más definiciones relacionadas a este tema de partículas, de qué es un fluido, ¿no? Y de ahí de un fluido, ya como tal definición, nos dice que los fluidos como tales están divididos en varios estados. Por ejemplo, dice aquí en el círculo de color verde, dice que un fluido es una sustancia en estado líquido o en estado gaseoso. Pero no nada más existen esos dos estados, ¿no? También existen otros estados, como el caso que es el plasma, y como es el sólido, ¿no? Que también es otro caso. Para comenzar, vamos a hablar del plasma. Dice que el plasma es un gas que tiene una cantidad de iones en el que las cargas están sueltas, con lo que su comportamiento viene determinado en gran parte por el electromagnetismo. Recordemos que el centro de la Tierra, pues bueno, hay mucho plasma, o magma, más bien, perdón, es la palabra correcta, ¿no? Pero a final de cuentas el plasma es otro estado que tiene que ver con la parte de la materia. En el caso del sólido, dice que un sólido no cambia nunca ni las posiciones ni las distancias entre las partículas que forman el cuerpo. Esa es una característica muy propia del sólido, ¿no? Por ejemplo, los metales son sólidos. Entonces, ¿qué hace? Que sus posiciones, en este caso, ni las distancias entre esas partículas cambien. Entonces, eso es lo que hace que formen un cuerpo sólido como tal, ¿no? Y bueno, viene en el caso ya de lo que se refiere al fluido,
Dice que un gas es un fluido compresible. Ahorita vamos a ver esa definición. Es posible forzar las partículas a acercarse unas a otras o alejarse unas de otras en el caso de un gas, ¿no? Entonces, como pueden estar cercas, como pueden estar separadas, ¿no? Pero a final de cuentas, es un fluido que se comprime, eso es lo que se quiere decir con la palabra compresible, que hay una compresión, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hacer un ejercicio con las jeringas, ¿verdad? Luego viene otra parte de ese fluido que tiene que ver con el líquido. Entonces dice que un líquido, aquí lo estoy mostrando con el cursor, dice un líquido es un fluido incomprensible por lo que cambian las posiciones, pero no cambia la distancia de las partículas. O sea que se puede mover el líquido, pero siempre van a estar unidas, ¿quién? Pues esas partículas. Básicamente van a mantener la misma distancia. Y les digo, y eso es como parte, de manera muy general, lo que tiene que ver con la parte de un fluido. Entonces, un fluido en sí es una sustancia que puede ser líquida, gaseosa, que también tiene que ser sólida y también tiene que ver con el plasma. Pero a su vez, tiene que ver con esas partículas que pueden estar unidas, que pueden estar separadas a través de una cierta determinada cantidad de fuerzas. Entonces, eso es como de manera general sobre lo que nos vamos a enfocar durante toda esta unidad. En este caso, lo que es mecánica de fluidos y los fluidos, perdón, específicamente, entonces al hablar de la palabra fluido, nos referimos a gases y a líquidos, que también tiene que ver con la parte del plasma y con la parte de los sólidos. ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento, ingenieros? ¿Naranjas agrias? ¿Todo bajo control? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante, ingeniero. ¿Qué significa cohesivas? Cohesivas, ¿dónde está esa palabra? Cohesivas, Aquí fuerzas donde dice, es un cohesivas. sistema de partículas mantenidas juntas ordenadamente mediante sus propias fuerzas cohesivas. Ok, perfecto. Vamos a buscar esa definición. Vamos a buscarla, que es una fuerza cohesiva. Y vamos a, para que nos quede claro a todos, ¿no? Vamos a buscar aquí en los buscadores que conocemos, fuerzas cohesivas. Hay dos definiciones, fuerzas cohesivas y fuerzas adhesivas. Vamos a ver qué nos dice. Y eso aplica tanto para líquidos como para gases. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver. Vamos a encontrar esa definición, que es una fuerza cohesiva. Bueno, aquí, por ejemplo, tiene también que ver con la capilaridad, ¿sí? Dice que si una fuerza cohesiva, dice las fuerzas intermoleculares, no, esta definición no nos permite. A ver si alguien igual nos puede ayudar a encontrar esa definición, por favor, de cohesivas. Vamos a ver aquí. Aquí está, vamos a ver, dice cohesivas. En el agua presenta una elevada cohesión y una adhesión entre sus moléculas. La consecuencia de las moléculas del agua tiene una gran atracción entre sí y con otras sustancias. Pero bueno, no nos da una respuesta como tal. Vamos a encontrar aquí una definición. Vamos a encontrar qué se refiere a esa definición. Vamos a buscar. Aquí vamos a encontrar la definición. Definición. Con eso de que tenemos ahorita a la mano la red de información, entonces la biblioteca más grande del mundo, pues vamos a encontrarlo, ¿no? Profe, ¿no viene de coacción? Cohesión, bueno, viene Es cohesión, como unión, ¿no? porque mira, dice aquí fuerzas de cohesión, dice son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas. Es que ahorita busqué cohesión y pues es unión o relación estrecha entre personas o cosas. Entonces yo me imagino que ha de ser, bueno, pero viene de ahí, cohesivas, cohesión. Sí, que en este caso que se atraen y se mantienen unidas. De ahí Sí, viene la palabra cohesión, que se atraen y se mantienen unidas. Entonces, va. eso es lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, otra de las definiciones dice que es la acción o la propiedad de las moléculas de cómo se pegan entre sí, siendo fuerzas de carácter atractivo. Dice que es una propiedad de una sustancia que es causada por la forma de la estructura de sus moléculas, que hace que la distribución, en este caso de los electrones, empieza a hablar de los orbitales, cuando las moléculas se acercan una con otra, creando atracción eléctrica, que pueden mantener una estructura macroscópica, como es el caso de una gota de agua. Dice, en otras palabras, la cohesión permite la tensión superficial y la creación de un estado condensado. Pero en el caso del agua,
es fuerte, es fuertemente cohesiva, o sea, se está hablando de quién, de esas moléculas que están fuertemente adheridas, que se mantienen unidas, ya que cada molécula puede hacer 4 enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua, en este caso así lo menciona. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué es una fuerza? Entonces tiene que ver con la fuerza de cohesión, que se refiere a la atracción y que se mantienen unidas unas con otras, ¿no? Esa es la definición de esa palabra que acabamos de ver ahorita. ¿A qué se refiere cohesivas? Que mantiene sus propias fuerzas, que hace que se mantengan adheridas unas con otras, ese es en pocas palabras eso, o por las fuerzas que fijan, en este caso en las paredes de ese contenedor. ¿Ok? Entonces esa es la pregunta, esa sería la respuesta a la pregunta, mi estimado ingeniero Ricardo. ¿Sale? Bueno, continuamos con parte de la Vale, profe, presentación. gracias. No, al contrario, gracias por la pregunta. Bueno, continuando, tenemos aquí un ejemplo muy claro. En esta imagen pueden observar que tenemos lo relacionado a un sólido. Se refiere a la primera imagen que está aquí, esta que es donde está mi cursor. Entonces dice que las moléculas están firmemente empacadas y recluidas en un arreglo rígido. Entonces, como pueden ver, si es un sólido, y estamos hablando de un material como el acero, como el titanio, entonces su estructura, si la hacemos con un microscópico pues de mucha potencia que nos permita ver sus estructuras, pues vamos a observar que el sólido, su estructura molecular prácticamente está firme, está empacada, así como lo maneja, y que tiene un arreglo bastante rígido, o sea, sólido, ¿no? Y aquí lo podemos ver su estructura. Pero ¿qué pasa en el caso de ahora de un líquido? En este caso de un líquido, dice, las moléculas están holgadamente empacadas, fíjense. Se mantienen empacadas y tienen alguna libertad, no están tan unidas como el caso de un sólido. Y tienen alguna libertad de vagar, aunque chocan con frecuencia. ¿Por qué? Porque pues, un líquido se mueve. Entonces es lo que podemos ver si estamos moviendo el vaso, pues es obvio que el agua se va a mover, ¿no? Eso en forma natural. Por eso están unidas, ¿sí? Pero a la vez también tienen cierta libertad para poderse mover. Entonces ese es el comportamiento de un líquido. Entonces líquido en un vaso de un laboratorio, aquí está, líquido en un vaso de laboratorio más grande, pues ese es el comportamiento. Si hablamos de un gas, dice las moléculas están ampliamente dispersas, tienen libertad para moverse y se dispersan por todo el volumen disponible. O sea que tanto un líquido como un gas van a tomar la forma del recipiente en donde se encuentran. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo tengo este vaso, aquí lo tengo en mis manos, si yo le pongo agua, o por ejemplo este recipiente que está aquí, este recipiente tiene agua, entonces es obvio que pues, se va a tomar la forma que tiene este recipiente. Si yo vacío agua aquí, ¿qué va a pasar? Pues está tomando la forma de ¿quién? Del vaso, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. En este caso tiene una forma tipo cilíndrica, pero si fuera cuadrado tomaría esa forma. Si fuera una botella, que normalmente conocemos que tiene curvaturas, pues tomaría esa forma tanto el líquido como el gas. En el caso del sólido sería diferente, ¿no? Sí, en el caso del sólido sería un caso diferente. Por ejemplo, aquí tengo otro vaso, que no quiero hacer la publicidad, pero este vaso tiene otra característica muy distinta a este. Entonces el líquido, este es más circular y este ya tiene otra forma como tipo triangular, ¿no? Con una base, en este caso, más reducida, un diámetro más pequeño y un diámetro más amplio. Entonces, de una u otra manera, esos son los comportamientos que tanto el líquido como el gas van a tomar la forma de ese recipiente. Si yo estoy hablando de esta jeringa, entonces, ¿qué va a pasar? Si en este caso tenemos una determinada cantidad de aire y yo extraigo el aire, pues es obvio que el aire que entre aquí pues se va a mantener en esta superficie, o sea, va a adaptar esta superficie. Pero ¿qué pasa ahora si yo en este caso tomo un líquido, que es lo que estoy haciendo ahorita aquí, lo pueden observar, tomo un líquido con la jeringa y ¿qué está pasando? En este caso, el líquido tomó la forma ¿de quién? De este espacio que tiene la jeringa, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es, pues bueno, regresar el agua, en este caso al vaso, y aquí podemos observar que prácticamente se mantienen todavía unidas, ¿quién? Pues esas partículas, ¿no? O esas moléculas, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces esa es una característica que tienen los sólidos, que tienen los líquidos y que tienen los gases, ¿no? ¿Sí? Entonces imagínense una presa. Entonces, ¿qué va a pasar con esa presa? Pues el agua va a tomar y va a tomar la forma que tiene ese espacio, ¿no? Entonces esa es una de las características que tiene
El líquido, en el caso del gas, pues también, ¿no? Se adaptan a la forma en el caso donde se encuentren ubicados, ¿no? Que es diferente al sólido. Bueno, pasando a la siguiente presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, ingenieros? Profe, entonces el oxígeno de la Tierra o los gases que hay en la Tierra tienen la figura, que tienen pues sí, la figura de una esfera. A ver, otra vez tu pregunta, perdón, Ricardo. O sea, por así decirlo, en la Tierra hay oxígeno, hay Ajá, diferentes tipos de gases, por ejemplo. Entonces estos gases están dispersos en toda la Tierra, ¿sí? En así, toda la superficie de la Tierra. así. ¿Estos gases tienen la figura de una esfera entonces, aunque no los veamos? No, bueno, mira, en el caso del oxígeno, bueno, como tú sabes, la Tierra, como tal, la esfera en sí, tiene ciertas capas que nos protegen, ¿no? Que no hace que salga el oxígeno, que es la atmósfera, estratosfera, cuestiones por el estilo. O sea, nuestro propio planeta, a través de todo lo que hay, se genera el oxígeno, con el cual podemos respirar de manera Ujú, natural. Pero, sí, por ejemplo, vamos a hablar del gas natural. El gas natural básicamente se encuentra almacenado bajo la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, hay personas a través de equipos que conocen dónde hay un yacimiento dentro de la tierra que contenga gas. Entonces, incluso con el petróleo, también hay petróleo y también hay yacimientos de gas. Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, tienen que hacer perforaciones porque está almacenado, ¿qué? Esa gran cantidad de gas. Vamos a hablar de la basura. Tú sabes que la basura, o no sé si ustedes sepan, pero hay lugares en donde de cierta cantidad de profundidad donde hay almacenamiento de basura, se generan gases. ¿Cómo es eso? ¿Sí se ubican esa parte? Están sí, almacenados, profe. están cerrados. Entonces meten ductos, tubos, donde están extrayendo de manera natural la descomposición de todos esos alimentos orgánicos, inorgánicos, y con eso van generando ¿qué? Pues generan energía eléctrica, pero están almacenados, están guardados. O sea, de hecho no los podemos ver, pero sabemos que existen, ¿no? Porque el gas es incoloro, ¿cómo se llama? No se puede ver, incoloro, o sea, no tiene sabor, no se puede ver, pero sí hay presencia de ese material o de esos sí, de esos fluidos, ¿no? Que son muy importantes. O sea, a final de cuentas, ¿cómo percibes que huele al gas? Que hay una fuga de gas, porque dentro de ese cilindro tiene un líquido y ese líquido, de cierta manera, emite un olor que nos dice hay fuga de gas, pero en forma natural, lo que he escuchado y he leído, no tiene no tiene un aroma como tal, ¿no? Pero sí dentro de eso de la Tierra hay gases, que algunos son muy buenos y otros, bueno, por decirlo de esa manera, y otros pues nos pueden causar daño, ¿no? Por ejemplo, el quemar llantas. Cuando se queman las llantas, se genera, en este caso, pues a ver la reacción de los elementos con los que está constituido esa llanta, pues empiezan a generar, de cierta manera, un humo de color negro, y eso es muy tóxico, y generan gases que nos pueden proporcionar intoxicación, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí existen, sí están, pero bueno, están en determinados lugares o se pueden combinar, ¿no? El caso de la gasolina, que tiene que ver con un líquido, pero también genera una determinada cantidad de gas, ¿no? De una explosión para poder hacer combustión y poder haga que los motores a gasolina, agua, diésel, hagan su respectiva reacción, ¿no? Pero deben de mantenerse almacenados, deben de estar guardados, ¿no? Porque muchos de ellos son volátiles, se pierden. El caso del alcohol etílico o el alcohol, pues obvio que si tú dejas abierto un frasco con alcohol, se va a evaporar y se pierde. Y forma parte del todo, ¿no? Pero no podemos decir, ah, mira, ahí va una burbuja de alcohol, ah, aquí va una burbuja de gas natural. No, en realidad no. Se mezcla con el oxígeno. Pero al hacer mezcla con el oxígeno, como sucede, ustedes lo saben, dejas una llave o hay una fuga de gas y a determinada cantidad de metros alguien por casualidad enciende un cigarrillo o un cerillo, inmediatamente hace la reacción, ¿no? Donde va todo ese gas hasta que encuentra la fuente y hace una explosión, ¿no? Eso es lo que al menos se ha observado, ¿no? Pero sí hay una mezcla de muchos gases en nuestra naturaleza, ¿no? Pero el principal es el oxígeno, sino con el cual pues no pudiéramos respirar, ¿verdad? Que eso es vital. Y no se diga, el agua está constituida
de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, para hacer en este caso el agua y podernos generar el oxígeno a través del agua y poder mantenernos con vida, ¿no? Espero haber contestado su pregunta, ingeniero Ricardo. Sí, profe, nomás que una pregunta, bueno, tengo otra duda. La atmósfera está conformada por varios gases, ¿no, profe? Efectivamente, así es. Y por ejemplo, bueno, en el ejemplo de acá de la botella, un ejemplo, yo veo la Tierra como la botella grande. Nosotros somos el sólido, o sea, la Tierra, el agua y todo lo que está es el sólido, sería el fondo de la botella. Y la atmósfera sería la parte, o sea, 3/4 de la botella, Ujú, ¿sí? Que serían los gases de la atmósfera. así es. Pero en sí, mi pregunta es, ¿y cuál es el recipiente de la Tierra para que no se salgan esos gases? Bueno, en este caso viene siendo la atmósfera como tal, o sea, tenemos una capa. Si haz de cuenta que tienes un globo y dentro de ese globo hay otro globo. Ah, Entonces la ya. Tierra es el globo que está dentro, pero debido a Ajá. todas las reacciones químicas que se generan alrededor con diferentes elementos, entonces es obvio que ese oxígeno se mantiene dentro de ese mismo globo. Entonces no sale. Es por eso que se has observado que dicen que debido a la contaminación se empieza a generar agujeros o se empieza a perforar la atmósfera, por los Sí, cuales empiezan a entrar rayos más fuertes que nos pueden llegar a generar quemaduras o pueden provocar daños en donde, en sí en la Tierra. Pero que es el nosotros cambio estamos climático, ¿no? exactamente, que ahí viene ya el uso de otros como el dióxido de carbono, que ya al haber ese acumulamiento, pues empieza a haber reacciones químicas del sol con otros tipos de gases y eso empieza a generar ya afectaciones muy fuertes. Y una de ellas, por ejemplo, es la lluvia ácida. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera una determinada cantidad de ácido en el agua y cuando cae en diferentes lugares, pues empieza a dañar árboles, plantas, personas, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, nosotros estamos, haz de cuenta que tienes un globo dentro de otro globo y esa es la atmósfera. Y, Pero dentro de, y el globo externo es el que está conformado por aire, o sea, o por sea, diferentes gases, por así decirlo. exacta, así es. Entonces, Y el sólido constantemente, es el globo de adentro. exactamente, o sea, nosotros somos la Tierra, viene siendo el globo que está dentro de nosotros, así, está dentro. Y Va, alrededor, pues bueno, está todos los gases, pero específicamente una gran cantidad de oxígeno, que es lo que necesitamos, ¿no? Pero ok. pues ahorita con tantas cosas que hay, tan solo tú lo puedes observar, dependiendo donde se ubiquen o donde vivan ustedes, pero por ejemplo aquí en la ciudad de Celaya, si tú miras hacia, en mi caso yo aquí como estoy parado, así como ven sentado, en la parte de atrás de mí está el pizarrón, atrás de mí pues está la ciudad de Apaseo, Querétaro, entonces el sol empieza a hacer su movimiento, ¿no? La Tierra. Y luego, en este caso, donde yo me encuentro de frente a ustedes a la cámara, se encuentra Salamanca, Villagrán, León, Irapuato. Entonces, hacia ese lugar, si vemos en el atardecer, perdón, entre las 6 de la tarde y 7 de la noche aproximadamente, no tengo la hora exacta, pero en ese periodo de tiempo ustedes empiecen a observar cómo se empieza a ocultar el sol y a la hora que se oculte el sol, que se empieza a ocultar, se ve una capa en el horizonte. ¿Sí? Se ve una capa en el horizonte, en este caso el sol se empieza a ocultar, se empieza a ver el rayo del sol y posteriormente hay una capa negra y luego ya se ve parte de lo que se le llama el cielo, parte de otras capas, ¿no? Pero se ve una capa negra, entonces esos son los gases que se están emitiendo debido a la cantidad de carros, a la contaminación, a la quema, a otras cosas que de cierta manera se van acumulando en esa capa. Que posteriormente, pues es obvio que en forma natural hay vientos, se los llevan, pero la Tierra en forma natural hace un proceso para eliminar eso, ¿no? Que no sabemos cuánto vaya a tardar, pero todo eso se va concentrando y eso pues a la larga nos va a generar problemas de salud, que en muchos lugares ya hay problemas de salud muy fuertes, ¿no? Pero observen esos fenómenos, ¿no? Ese es un caso que hace muchos años no se veía aquí en la ciudad de Celaya, pero ahora ya se ve esa mancha. Es una mancha, una franja negra, ¿no? Y pues, la acumulación de todos esos gases. Bueno, continuamos con la clase. Gracias por sus preguntas, ingeniero. Ingeniero Ricardo, gracias por sus comentarios. Vale, Y gracias, profe, por continuamos. la No, pues explicación. aquí, no, al contrario, pues igual si no lo sé, me puedo equivocar, pues con toda confianza, ¿no? No soy sabelo todo, pero soy abierto
a otros comentarios que con todo gusto pues, son bienvenidos, ¿no? Bueno, continuando con parte de ello, les comentaba entonces, vimos lo relacionado a tanto a un sólido, a un líquido y a un gas, y sus comportamientos dentro de su estructura molecular, como en un sólido esas moléculas están firmes, están empacadas, están muy rígidas cerca unas de otras. En el caso de un líquido, pues hay una pequeña elongación y de cierta manera están libres y se pueden mover. Es por eso que el líquido, aquí, si observan, se está moviendo el líquido. Si fuera un sólido, no pasaría lo mismo, ¿no? En el caso del gas, no se puede llegar a observar, pero se mantiene encerrado en ese lugar donde se mantiene, ¿no? En este caso en la botella, observan que lo tienen que tapar para que no se escape o se evapore ese gas que se encuentra dentro de esa botella del agua. Y sus moléculas están dispersas y tienen libertad de moverse y como menciona, se dispersan en todo el volumen en el cual están disponibles, ¿no? Ok. Continuamos ahora, dice, cuando se aplica una fuerza sobre un fluido, disminuye su volumen, ¿no? Dice, a esta propiedad se le llama compresibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, a final de cuentas los líquidos son fluidos poco compresibles y los gases son fluidos muy compresibles. Entonces, en el caso que tengo aquí, ¿no? Ahí viene un ejemplo de que tienen un pequeño pistón. Entonces, al presionar ese pistón sobre un gas, pues prácticamente el gas, de cierta manera, lo empiezan a comprimir. Pero en el caso de un líquido es complicado. ¿Por qué es complicado comprimir ese líquido? Porque sus estructuras se empiezan a poner más sólidas. Y aquí podemos observar un caso. Tenemos el ejemplo de una jeringa con un gas y podemos observar que en la jeringa el gas se empieza a fugar a través de los pequeños espacios que tiene aquí esa jeringa, pero en el caso de un líquido es diferente. Entonces es por eso que un gas es muy compresible y en el caso de un líquido no hay esa compresión. Y eso lo podemos hacer ahorita. Por ejemplo, tengo esta jeringa que no tiene agua. Esta fue la que introduce hace ratito en el vaso con agua. Entonces lo que voy a hacer es, voy a jalar el vástago de la jeringa y lo voy a poner en este punto. ¿Vale? Entonces voy a poner mi dedo y la voy a tapar. Entonces con mi otra mano ¿qué voy a hacer? Pues voy a comprimir. Entonces observen qué pasa con la jeringa. Entonces el gas se está fluyendo en este caso, ¿no? Está fluyendo, por lo tanto, entonces aunque voy haciendo presión, pero por las partes de arriba o las partes que se encuentran dentro de ese vástago, pues empieza a comprimir ese gas. Y hasta ahí prácticamente, mire, estoy aplicando todavía aún más una fuerza, pero aún así el gas se empieza a comprimir y ahí lo regresa otra vez. Pero porque hay determinada cantidad de fugas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, para este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el agua? Voy a llenar la jeringa. En este caso, aquí está la jeringa, la cual aquí me indica, si pueden observar, tiene una burbujita. Pues el agua contiene oxígeno, también hidrógeno. Voy a tirar un poquito de agua, voy a secarla. Entonces, ahora voy a poner mi dedo aquí y la jeringa aquí está. Entonces voy a empezar a comprimir. Si observan, entonces empiezo a jalar el vástago, a presionar el vástago. ¿Y qué pasa? No hay fuga de agua, entonces estoy comprimiendo ese líquido y eso me indica que el agua no se puede comprimir. Entonces, si le pico más fuerza, pues es obvio que pues, se va a fugar por algún lugar, ¿no? Pero bueno, aquí aplicando esa fuerza, es obvio que no hay fuga de agua, ¿no? Entonces, de ahí viene esa propiedad, que los líquidos son fluidos, en este caso comprensibles, y los gases son fluidos muy comprensibles, o también, o en algunos casos le dicen que no son comprensibles los líquidos. ¿Sale? Es una manera muy, muy particular de dar a conocer este ejemplo con respecto a esa propiedad denominada compresibilidad. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver de manera muy general una gran cantidad de aplicaciones que tienen los fluidos. Profe, ¿le puedo regresar tantito para tomar mi foto? ¿Me vas a tomar foto a mí? Claro. Sí. Ahí estoy parado. No, sí, con todo gusto, ¿no? Recuerden que toda esta información le pueden tomar captura de pantalla y al final de la clase o al final del día, todo lo que yo vaya realizando lo voy a subir ahí al portal del apartado que tenemos en Google Classroom, ahí en la carpeta en este caso de tópicos eléctricos, ¿no? ¿Vale? Profe, sí, dime. ¿vas a subir la presentación al Classroom? Sí, de hecho, sí, voy a subirla. Sí, la voy a subir más adelante, pero igual vayan tomando en cuenta sus notas, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, en la cual nos muestra las aplicaciones de la mecánica de fluidos, que en realidad, pues es un decir que son pocas, ¿no? Porque en realidad todavía hay más, ¿no?
Entonces, aquí podemos observar, en el centro se encuentran aplicaciones de la mecánica de fluidos. Y luego aquí tenemos diferentes ramas en las cuales, y aplicaciones que tiene la mecánica de fluidos. Por ejemplo, aquí voy a mover, aquí estoy moviendo el cursor en este caso. Dice que aplicaciones de la mecánica de fluidos, dice, es fundamental en campos diversos. En algunos de ellos, por ejemplo, tenemos la meteorología, la aeronáutica, la ingeniería química, la construcción naval y la oceanografía. Entonces, si se fijan, aquí hay algunas aplicaciones diversas que tiene que ver la mecánica de fluidos, que es en este caso, ¿no? Luego tenemos, ya en la parte de abajo dice, aplicaciones de la mecánica de fluidos que están bajo fuerzas que alteran su posición. En este caso tiene que ver con la dinámica de fluidos. Y de ahí se derivan en dos partes. Una de ellas dice, la mecánica de fluidos puede dividirse en dos aspectos. En este caso, se refiere a la estática de fluidos, y la otra, pues bueno, tiene que ver aquí también con la dinámica de fluidos, que son las dos partes que se divide en la mecánica de fluidos. En el caso de la dinámica de fluidos, tenemos lo que se refiere a la hidrostática, en donde tiene que ver el estudio de fluidos en reposo. Entre los fluidos se incluyen los líquidos y los gases. Y luego también nos habla de la magnitud de la relación de la fuerza con la superficie sobre la cual se actúa, y luego nos menciona la presión. Dice que es la relación entre la masa y un volumen. Eso es parte fundamental de lo que vamos a ver como parte de mecánica de fluidos. También algo que es también importante, que lo vamos a ver, la densidad y la masa que pueden tener esos fluidos, como puede ser un líquido y como es el gas específicamente. Y en lo relacionado a la estática de fluidos, pues aquí nos habla de la hidrodinámica. Y la hidrodinámica dice que existen fuerzas que alteran su posición. En este caso, la hidrodinámica se considera, entre las otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto de ¿qué? De fluido, ¿no? Entonces, son dos áreas, o dos de las aplicaciones que tiene que ver tanto la estática de fluidos como la dinámica de fluidos. Una de ellas se enfoca a la hidrostática, a los fluidos que prácticamente están en reposo, que no tienen movimiento, por decir de una manera, y en la otra a los fluidos que tienen movimiento, ¿vale? A eso se refiere parte de estos temas. De las aplicaciones de la mecánica de fluidos. Continuando, ahora tenemos otra de esas ramas que se refiere a la mecánica, que es la de color azul. Aquí voy en la parte superior. Dice, la mecánica de fluidos es una rama de la mecánica de los medios continuos. Y eso se refiere que es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos y que tiene que ver con las fuerzas que los provocan. Y también se refiere a los fluidos que se dividen en gases y en líquidos, ¿ok? Entonces, esa es otra de las aplicaciones que tiene la mecánica de fluidos. Pasando al lado izquierdo, que es de color amarillo, aquí, pues bueno, ya tiene diferentes aplicaciones y diferentes ramas de la mecánica. Por ejemplo, tenemos las aplicaciones en las turbinas, que dice que una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, que es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Vale? Otro caso se llama las ondas de choque, y se refiere que dice que son máquinas por las cuales pasa un fluido de manera continua, y dicho fluido le entrega su energía a través de un rodete o con paletas. O sea, de un rodamiento o de unas paletas, ¿no? Esas son las ondas de choque. Otro caso se refiere específicamente, dice que es una onda de presión abrupta producida por un objeto que viaja más rápido que la velocidad del sonido. Eso se refiere a las ondas de choque, ¿no? Es algo muy impresionante. Luego dice que la aerodinámica se ocupa del movimiento del aire y otros fluidos gaseosos. Entonces tiene que ver con la parte de aviones, todo relacionado a ello, ¿no? La otra, que se llama la supersónica, se ocupa de los fenómenos que tienen lugar cuando la velocidad del sonido supera la velocidad del sonido, generalmente en el aire, y es el medio por el cual se desplaza. Por eso se le llama la velocidad supersónica, ¿no? De ciertas aeronaves, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del combustible, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las tantas aplicaciones que tiene la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces es un árbol que encontré y que la verdad me pareció interesante dárselos a conocer, en donde, pues para que ustedes se ubiquen
y la importancia que tiene esta materia, ¿no? Aparentemente alguien puede decir, no, está mecánica de fluidos, ¿no? Pero vean toda la cantidad de cosas, toda la cantidad de aplicaciones y las diferentes áreas de la ingeniería, que estamos hablando que esta materia tiene que ver con la parte de ingeniería mecánica, pero no está excluido la carrera o cualquier otra ingeniería como industrial, como bioquímica, como química, y en especial su carrera, que en este caso es la ingeniería electrónica, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que nos quieran compartir? ¿Algún comentario? Es bienvenido, ingenieros. Ok, bueno, continuamos con la presentación. Y ahora, pues bueno, tenemos un ejemplo de esos fluidos. Ya otra aplicación es en el caso de un fluido como es el aire, en torno al cuerpo de un personaje. En este caso, él se encuentra en un túnel de viento, en donde este ciclista, pues prácticamente debido a su cuerpo y posición aerodinámica, y no se diga en este caso la bicicleta, así como las llantas, pues le ayudan a que con la estela del humo se puede observar el comportamiento, cómo a través del casco y su posición, pues va rompiendo el viento, y eso le permite tener de cierta manera, pues mayor velocidad, menos fricción con el viento, que avance más rápido. Entonces, en este ejemplo, los científicos pueden determinar qué diseños de bicicleta y otras que son las técnicas del ciclismo reducen al mínimo la resistencia del aire y aumentan su desempeño al máximo, ¿no? Entonces ahí podemos ver un caso en un túnel de viento donde están básicamente pues analizando el comportamiento de tanto de la bicicleta como las diferentes técnicas y posiciones que debe llevar un ciclista, ¿no? No nada más aquí, podemos verlo también en aviones, en barcos, también se utilizan algunos túneles de viento, o en este caso túneles de agua, porque también ahí podemos comprobar. Yo tengo un compañero en la Armada de México, que se encuentra ya en el puerto de Veracruz, en Anton Lizardo, así se llama, donde ellos se encargan de hacer el estudio y simulaciones de embarcaciones. Entonces, incluso uno de ellos utilizó un simulador, o fue a una institución que se encuentra en el estado de Yucatán, un centro de investigación de fluidos, en donde prácticamente llevaron a cabo un prototipo que él hizo, ¿no? Y fue, la verdad, es algo muy interesante. Ver cómo en esos espacios, o esos contenedores que contienen agua, simulan una cantidad de olas, simulan sismos, y cómo se comporta en este caso la embarcación. Son cosas muy, muy interesantes. Incluso un compañero en una institución de Veracruz hizo un prototipo de un avión, ¿sí? De un dron, y lo hizo a través de un material utilizando una máquina, máquina de estas de inyección de plástico, ¿sí? Entonces, en la cual hizo él su prototipo y prácticamente pues lo sometieron a ciertas pruebas, ¿no? Viento, aire, muchas cosas. Entonces algo fue muy interesante, ¿no? Y bueno, son algunos casos con los cuales se pueden identificar el comportamiento de eso, ¿no? Incluso los coches, los aviones, pues muchas cosas, ¿no? Que se utilizan, en este caso, el flujo de aire o incluso también el agua, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora voy a pasarles unas páginas, nada más que disculpen porque pensé hacer la liga, pero me faltó algo a mí hacer aquí para que directamente yo le diera clic en la página, en la dirección, y nos direccionara automáticamente al portal. Pero bueno, no pasa nada, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hay unas páginas que en su momento, bueno, no sé si les compartí el día de ayer a través del grupo de WhatsApp, les compartí unos sitios de algunos lugares que a mí, la verdad, soy sincero, me gusta andar indagando en las redes sociales, y encontré algunas páginas en las cuales pues encontré, creo que ya se perdió el vínculo, creo que ya se perdió aquí, en este caso física, así encuentro aquí fluidos, a ver si, no si está aquí eso de fluidos, aquí aparece el apartado, en donde como un fluido, no, yo creo que ya se perdió la liga, fíjense. Aquí está, por ejemplo, este es un caso, déjenme ver, creo que este es otro. A ver si no se perdieron las direcciones, porque las dejé yo, las dejé fijas, pero yo creo que pasó algo ahí. Pasó alguna situación, bueno, esta no es la página que quería mostrarles.
Bueno, vamos a pasar a esta otra. Esta es una, esta otra. No, sí, se las perdí las direcciones. Sí, hombre. Si no, ahorita ¿Son las las que puso en buscamos. el grupo de WhatsApp, no, maestro, de Instagram? ¿O dónde esas? Creo que sí. Bueno, es que Puso son, en ya el son. grupo de WhatsApp 2 A ver, direcciones. a ver, déjenme ver si es esta. Bueno, esas son otras. Miren, déjenme entrar aquí. Ahorita entramos a esta página. No se preocupen, ahorita se las comparto para que las vean. Nada más déjenme aquí escribir la dirección y yo creo que nos va a permitir ingresar. Sí, aquí está, mira. No, no me dio chance. No, no me deja, fíjense. Y ya las había seleccionado previamente, pero creo que hubo un detalle ahí, fíjense, con este, con, con la dirección. Pensé que sí se guardó, nada más se guardó una de un personaje que, déjenme ver si le encuentro aquí rápidamente la imagen y ahorita se las comento. Sí, es que de repente luego ando indagando en diferentes espacios, de diferentes redes sociales, y luego encuentro algunos sitios muy interesantes, como los fluidos, de una u otra manera, pues forman parte, o sea, cómo forman, o no forman, sino cómo se comportan en diferentes medios. O sea, me refiero que ese líquido lo pasan de una botella a otra, está comunicada una botella con otra, y ese líquido, cómo toma la forma de otro líquido, o sea, de ese sólido, o de esa botella, perdón. Pero creo que no, fíjense, creo que ya, sí yo pensé que ya se iba a mantener ahí en espacio, pero no, fíjense, no, sí ya, creo que ya perdí la liga, ingenieros. Qué lástima, y me parecían buenos temas, buenas, sobre todo presentaciones didácticas para ustedes. Tendría que buscarla con Profe, más. ¿por qué no copia el link y lo pega en su navegador? De hecho, eso es lo que hice. Aquí están, si observan, aquí están en las pantallas, aquí están, miren. De hecho, son estos. Aquí está uno, si lo ven en la presentación. Entonces, ese es lo que estoy ahorita haciendo, porque uno de ellos sí ya lo pude, ya lo vi, pero el otro, Maestro, se- nos lo puede mandar por el chat a ver si nosotros los podemos abrir. Pura casualidad. sí, porque fíjense que aquí no me aparece esto. A ver, déjenme ver si aparece. Déjenme ponerle aquí mecánica, fluidos. A ver si me lo permite y yo se los comparto. No, no, sí sé. Sí, sí me sacó completamente. Ah, qué cosas. Y estaba muy bonito ese apartado, hombre. Y era un video padre porque se ve ahí claramente cómo los líquidos toman esa posición bueno, toman el contorno de esos recipientes. No, hombre, sí se perdió. Ah, qué cosas son. Bueno, sí, y me gusta mucho seguir a ese personaje. Y déjenme ver si lo encuentro todavía, porque la fecha es de febrero. Ya me acordé, es 15 de febrero, a ver si todavía alcanzo, estamos en marzo. Van a ver que ahorita lo permítame tantito, ¿eh? No se me desesperen, con calma, con calma. Ahorita vamos a encontrar esa página. Ya estoy en 27 de febrero, ya me acerco, ya estoy acercándome, 27 de febrero. Me faltan menos días. Sí, lo importante es que me acordé de la fecha. Es 15 de febrero. 25. Ahorita les muestro lo que estoy buscando. Sí, fíjense que yo sigo una persona, tengo una cuenta en Twitter y en este caso, de repente, pues ya sabes que en Twitter te llegan una gran cantidad de información pues depende de qué quieras ver, ¿no? También puedes encontrar hasta lo peor, pero bueno, de lo peor yo trato de lo mejorcito, pues procuro sacar cosas que sean de provecho, ¿no? Que me permitan, pues tener creatividad en mi manera de pensar, no andar indagando en cosas que a veces no son pues no muy gratas, ¿no? Pero bueno, eso lo puede decidir cada quien, ¿no? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué le interesa? Ya estoy llegando a la fecha. Ahorita se los voy a mostrar. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi. Falta menos, falta menos. Falta menos, falta menos, falta menos.
Aquí está, ya la encontré. Ahorita les comparto la página, ¿eh? Permítanme, aquí ya la encontré. Pero unos minutitos. Ok. Voy a dejar de compartir. ¿Sí pueden, están viendo la presentación en PowerPoint? ¿Sí, verdad? Sí, profe. Ok. Sí se ve. Ok, entonces les voy a presentar aquí el espacio. Lo voy a cambiar aquí. Y les voy a presentar ese espacio que la verdad a mí se me hace... a ver, ¿dónde está? Compartir, pestaña. Aquí está, debe ser este. Bueno. ¿Sí les aparece? ¿Ya pueden ver la pantalla? Ingenieros, Sí, profe. ¿ven una botella que le están poniendo líquidos? Sí, profe. Pues, a ver si se escucha. ¿Qué les pareció, ingenieros? ¿Qué opinan? Se ve interesante, profe. Pues de hecho, observen qué sucede con los líquidos, ¿no? Ese es lo que quiero dar a contar. Aquí, bueno, les digo, yo sigo a este personaje, es una chica, y vienen muchas cosas, muchos temas muy interesantes, la verdad, muy buenos. Entonces aquí se refiere a ella, esa es la cuenta, se llama de Figen, y pero bueno, aquí ella menciona las reglas de la física. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí tenemos 4 vasos o 4 botellas, 3 botellas que están intercomunicadas a través de unos cortes y a través de una jeringa, de unas mangueras. Entonces pueden observar que en el momento que se llena o se empieza a poner líquido sobre la primera botella, ¿qué sucede? El líquido se empieza a comunicar a través de esta manguera y empieza a llenarse este depósito. Pero este depósito está cerrado. Entonces aquí está generándose una fuerza, hay una presión sobre este líquido. Aquí hay presión sobre esta botella, pero prácticamente está sellada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Que ese líquido, conforme va llegando y la presión que se encuentra almacenada aquí, va haciendo que ese líquido pase a través de esta manguera al siguiente depósito. Y aquí hay una presión que se está ejerciendo, en este caso que es una presión atmosférica, de cierta forma, está afectando a esta botella y por lo tanto el líquido empieza a mantenerse, ¿no? ¿Qué fue lo que sucede? Lo voy a repetir. Lo voy a reproducir. Apaga tu micrófono, porfa. Entonces, observen, entonces sí están observando que la presión que se está ejerciendo sobre esta botella y sobre el líquido hace que pase hacia la otra botella. Esta botella nunca se va a llenar porque hay una presión interna dentro de ella que el líquido que entra a través de este orificio lo está mandando hacia la otra botella. Y esta botella, obviamente, como hay una presión que se está ejerciendo dentro de ella, pues va a permitir que el líquido llegue a una determinada posición. Observen. ¿Sí observaron? Entonces, el líquido que de determinada manera se encuentra en esta primera botella, se está pasando a través de esta otra, o sea, este es como una conexión. Simplemente es un paso de una conexión al llenado de la otra botella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión que se está ejerciendo aquí hace que este líquido pase a través de ello y esta otra presión hace que el líquido pase hacia la otra botella. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está aquí la presión que se está generando es menor. Por eso se está llenando. ¿Sale? Ahí va. Observen,
prácticamente este líquido llegó a un determinado punto. ¿Qué pasa cuando se abre la botella? Pues obviamente que la presión que estaba aquí ahora va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque está entrando la presión atmosférica. Y observen. Se observan que esta botella en ningún momento se llena, porque hay una presión interna o está una cierta cantidad de oxígeno que está dentro de ella que no hace que se llene. ¿Sí se observan? Por eso está sellada. Ahí está. En ningún momento sube de nivel, no pasa a otro nivel. ¿Sí observan? No pasa de nivel, se mantiene este nivel. Pero la otra botella sí empieza a moverse, porque hay una presión que se está ejerciendo sobre ese líquido para que pase hacia la otra botella. Y después va a abrir la botella y ¿qué sucede? Se empieza a generar la presión, la cual nosotros también tenemos como seres humanos. Y esa misma presión es la que entra a las 3 botellas. ¿Se observaron? ¿Sí se fijan? Sí, profe. ¿Cómo se está generando la presión en ambas? Por lo tanto, casi se mantienen a casi la misma altura de líquido. Bueno, esta porque es una botella más pequeña, pero prácticamente continuamos. Bueno, no sé, no nos permite terminarlo completamente. A ver, déjenme ver aquí. Y eso ustedes lo podemos hacer como una pequeña práctica, ¿no? ¿Sale? Entonces observen cómo el líquido toma la forma del recipiente, cómo sus moléculas hacen y se adhieren a la estructura de ese recipiente que son en este caso las botellas, ¿no? ¿Sale? Bueno, ese es un video. Aquí hay otro experimento, pero ese ya es un tanto en lo que es en sí la Tierra. Bueno, fuera de la Tierra. Esa es una partícula, esa es una explicación de un experimento de Scott Kelly con los fluidos en la microgravedad, o sea, están en la estación espacial. Aquí lo voy a repetir. ¿Cómo es el líquido? Es una gota de agua. Ahí va, ¿eh? Escuchen. Creo que no hay mucho audio. No hay audio. Pero observen. Observen cómo en el espacio una gota de agua, cómo se mantiene debido a la gravedad. ¿Está compartiendo pantalla, profe? Ah, no, perdón. Discúlpeme, no estoy compartiendo pantalla. Es que sigue la de las botellas. Sí, discúlpeme, gracias, qué bueno que me comentaste, ingeniero Ricardo. Una disculpa, porque todavía no les comparto la otra pantalla. Déjenme salir de entonces. Y paso a la otra pantalla para que la vean. Les comentaba que es en el espacio. También tiene que ver se llama experimento de Scott Kelly con fluidos en la microgravedad, ¿no? Aquí lo. ¿Ya lo pueden observar la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Lo voy a iniciar. Entonces es una gota de agua y ahí está. Luego, esa gota de agua se mantiene debido a la gravedad en esa posición. Ahora le da un cierto líquido con un determinado color. Igual otro líquido con otro color y va cambiando obviamente el color de la gota de agua, pero internamente, miren, esa es otra. Y miren lo que va haciendo. Va haciendo que cambie la estructura, o sea, la cantidad de colores y todo lo que le va insertando a el agua, a esa gota, lo va encerrando, ¿sí? Lo va manteniendo dentro de ella. Entonces, imagínense cómo está. Ahí salió una pequeña gotita, ¿se observaron? Se desplegó una gota, miren, ahí se están formando diferentes comportamientos, va haciendo una reacción esa gota de agua con los diferentes líquidos que él introdujo. Y observen cómo va tomando cierta tonalidad, cómo va cambiando. Miren. Y ese es un líquido fuera ya en la atmósfera, fuera de nuestra superficie terrestre, ¿no? Entonces es una gota de agua en la cual él va suministrando una cierta cantidad de líquidos con ciertas propiedades y ciertos colores. Primero fue en este caso azul,
ahora es del color rojo, pero fíjense el color rojo, cómo va haciendo reacción internamente, no cambia de tonalidad, ahora cambió, ahora le puso otra cosa adentro, no nos menciona el audio, pero debido a esos líquidos, o a eso que introdujo, cómo va haciendo reacción dentro de la gota de agua, o sea, y ¿cómo se llama? No se derrama, sino que internamente, todo lo que le introdujo va haciendo ese comportamiento. Hay una pequeña gotita de agua que pasó, pero miren cómo va haciendo reacción internamente. Y eso es algo interesante que nosotros aquí en la superficie de la Tierra no lo podemos hacer. Pero como los fluidos fuera del espacio, en este caso fuera de la Tierra, cómo tienen ese comportamiento, ¿no? Ahí está nuevamente la repetición. Entonces, de ahí la importancia de este estudio de la mecánica de fluidos, ¿no? ¿Vale? Bueno, déjenme, a ver si puedo encontrar la otra liga, que también me es interesante. Ahorita la voy a regresar a la presentación. ¿Qué les está pareciendo esto, ingenieros? Se ve muy padre. ¿Cómo es Muy que interesante, la maestro. gota de agua flota en el espacio? Sí, ¿verdad? Y por eso les digo que pueden, así como podemos encontrar cosas Y aparte muy... también cómo se comportan las moléculas, profe, dentro de ella. Así es. Sí, definitivamente, ¿no? Son cosas que la ciencia, ¿no? Y poco a poco se van desarrollando cosas novedosas, cosas muy interesantes. Incluso les digo, hay experimentos que se están haciendo constantemente fuera de la, en este caso de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a detener esa presentación y les voy a pasar otro fluido, ¿no? Otro experimento que también se hace. Déjenme reducir la pantalla y les voy a dejar de compartir esta. Ya imagino que ya dejó de presentarse la pantalla, ¿verdad? ¿De compartirse la presentación? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo que también es interesante. En este caso, se le llama dinámica de fluidos en toda su gloria. Vamos a ver cómo un líquido, cómo el fluido al pasar, ahorita se los voy a compartir, mejor no se los... ¿Para qué les platico? Mejor vamos a ver. Este sí tiene audio, espero que se alcance a escuchar. ¿Sí se comparte la presentación, ingenieros? Sí, Sí, maestro, ya profe. se ve. Es como Sí, un profe. globo, Bueno, ahí les va, globo miren. con... Bueno, es un globo. Ese globo, lógicamente, se mantiene, está sostenido por algo, no nos mencionan qué. Pero en la parte de abajo está una canasta. Si pueden cerrar su micrófono, se los voy a agradecer mucho, ingenieros. Entonces tenemos ahora un líquido. Ese líquido lo que nos va a proporcionar ahora es ese que está dentro de un globo, de un plástico. En la parte de abajo tenemos una base o una canasta o un colador, el cual está sostenido por un vaso. Entonces vamos a ver qué sucede. Observen. Entonces, ¿qué les pareció, ingenieros? No, profe, muy interesante, la verdad. Aquí lo que estoy tratando de entender con este, ingenieros, que el líquido está contenido dentro de o sea, toma la forma de donde se encuentra almacenado. Entonces, si ahí pueden observar ustedes, alguien puede decir, bueno, es un globo con agua, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si empezamos a reproducir? Y observen aquí en ese instante. El líquido, al momento de que pasa esa flecha o eso que lanzaron, rompe la superficie de plástico del globo. ¿Qué pasa con el agua que está almacenada dentro del globo? Pues tiene forma del globo. La forma del globo. Ajá.
Entonces, por eso de ahí viene la palabra que les comentaba, que los líquidos como los gases, en este caso, se adhieren o toman la forma de los líquidos, en este caso del sólido, o donde se encuentre, si es un recipiente, en este caso, el agua que está almacenada dentro del globo está formando o formó, pues en sí lo que era la estructura del globo, el plástico, ¿no? Pero ¿qué pasa posteriormente cuando esa gota, vamos a llamarlo así, o toda esta cantidad de agua almacenada dentro de quién? Del globo, pasa a otra superficie? ¿Qué sucede con el líquido? ¿Qué pasa? ¿La forma? Se Mándeme. convierte en la forma del colador, ¿no? En este caso, es como la estructura o el recipiente tiene orificios, tiene espacios, entonces el líquido, ¿qué es lo que hace? Pues va a pasar o va a tomar la forma que tiene ello. Es por eso que se ve como si estuvieran, como si fuera espagueti, ¿no? Bueno, no sé si ahorita me ocurrió, ya me dio hambre, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que ese líquido, pues de igual manera, toma el contorno, la forma de ese recipiente. Por eso se ve esta imagen tan espectacular, ¿no? Miren, ahí está. Pareciera que si fuera como una fuente, ¿no? Pero observen, entonces, cómo los líquidos, y también lo podemos hacer, vamos a buscar un ejemplo de un gas, cómo toma la forma que tienen, o dónde se contiene, dónde están, ¿no? O dónde están pasando. De ahí, miren, qué espectáculo es esto, ¿no? Miren qué interesante. Ahí está. Entonces, pues bueno, para que vean, con este tipo de ejemplos, les quiero dar a entender, son muy ejemplos muy sencillos, pero lo que se pretende es identificar y darles a conocer la importancia que tienen los líquidos en nuestra vida, en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo se están comportando, no? Entonces, bueno, voy a terminar el video, lo voy a reproducir otra vez para que lo puedan observar nuevamente. Cuando yo lo vi la primera vez, dije, esto es algo que tengo que compartirlo con ustedes. Y la verdad, mire qué bueno que las cosas se están dando porque, miren, es impresionante ahí cómo pasa de una figura, del contorno de un globo, y posteriormente cómo esta cantidad de agua o esas moléculas que tiene el agua posteriormente se dispersa, ¿no? Se toman otra forma, otra connotación distinta. Y la verdad que interesante de esta persona que hizo este video, ¿no? La verdad. Entonces, son lugares, se llama el Leonardo de Anciano. Entonces, él habla aquí, si ven sus características, pues bueno, le gusta mucho la ciencia, la astronomía, el espacio, las matemáticas, la historia, la química, biología, física, la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, son sitios que en mi caso muy personal, así como los otros que les compartí, se me hacen sitios muy serios, muy interesantes, y bueno, se los quiero compartir con ustedes. El tema se llama Dinámica de fluidos en toda su gloria, así fue como este personaje, Leonardo di Anciano, nos muestra este video, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, pues vamos a regresar, vamos a continuar con nuestros pendientes que tenemos. Regresamos aquí al Meet. Entonces, como pueden observar, ahí la importancia, y vamos a hablar de otras cosas más de los fluidos, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, por mencionar algunos casos, espero que esté siendo de mucho interés. Entonces, pues como pueden observar, hay una gran cantidad de información y de cosas que podemos ir aprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Vale? ¿Algún comentario, ingenieros, que nos quieran hacer favor de compartir? Profe, ¿esos videos los puso de Instagram o de Twitter? Son de Twitter. Incluso, de hecho, si me permite, yo a ver si se los puedo compartir a través del WhatsApp, del grupo, porque de hecho les compartí unos el día de ayer, si no me equivoco. Les compartí unos videos, ¿no? de Instagram, pero eran creo que de unas fórmulas, ¿no? No, era uno de Ampere, de la corriente eléctrica, ¿no? No sé si lo recuerdan. Sí, ahí en WhatsApp subió uno que era de Instagram. Sí, de hecho también me gusta, les digo, indagar en las redes sociales porque hay temas de veras muy buenos, ingenieros, que nos permiten darnos cuenta de tantas cosas que nos permiten conocer, aprender, y que bueno, la verdad no dudo en compartírselos a ustedes. Sí, miren, les puse ayer uno de astronomía,
de Instagram. Les puse uno de la física de las celdas, que pretende poner celdas solares afuera del espacio. Les puse uno de la física, a ver si me permite la cuenta ingresar a ese espacio para que lo vean. Bueno, uno de tantos, creo que les envié espero que lo alcancen a ver. Esto tiene que ver con su carrera, ¿no? Entonces dice la electricidad, en una explicación, ¿no? Nada más que tengo al revés, y ahí nos menciona sobre cómo está pasando la corriente. Va pasando la corriente, la resistencia y el voltaje. Déjenme quitar Ahí está. Entonces ese se los compartí. Y pues al final de cuentas es un ejemplo muy, muy claro de lo que se refiere a la corriente eléctrica o la diferencia de potencial y en este caso a la resistencia, ¿no? Ese fue uno de los que les compartí. Otro se refiere a la parte de las ecuaciones que cambiaron el mundo. Se llama Chemistry Fusion, y aquí vienen algunas ecuaciones 17 ecuaciones que cambiaron el mundo, ¿no? Y ahí están. De hecho, ahí está el portal, así se llama Chemistry Fusion, espero que lo alcancen a ver. Entonces son espacios que a mí me gusta ver, leer, que tienen que están muy interesantes, ¿no? Entonces espero por eso me gusta compartírselos, porque creo que pues es importante, ¿no? Aprovechar los medios que tenemos de comunicación para poder darles a conocer cosas que también son, pues son muy importantes, ¿no? Yo, de hecho, hace poquito, la semana pasada, no sé si tuvieron la oportunidad de ver en vivo desde del centro de mando de la NASA, cómo estuvieron viendo el aterrizaje de la sonda, ¿no? Del robot Providence a Marte. De hecho, yo lo tengo lo estuve grabando, lo estuve viendo en vivo desde mi computadora, cómo empezaban a dar a conocer los pormenores de cómo iba llegando el Providence a Marte, ¿no? Y la verdad fue algo espectacular, muy emocionante, ¿no? Pero bueno, son cosas que a través de los medios de comunicación que tenemos, pues nos permiten observar cosas que en su momento no se podían, ¿no? Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros, respecto a esto? ¿Algún comentario? Sí, los escucho. Sí, los escucho, ingenieros. Todo claro, profe. No, estaba muy interesante todo eso de los videos y está padre. Sí, pues la idea de ingenieros, es con el fin de que ustedes, darles un panorama un tanto distinto, al menos así yo lo veo, porque son temas que muchas veces alguien puede decir, bueno, es que no son de mi carrera. No es esto, pues yo dónde lo voy a utilizar, ¿no? Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón en hacer esa pregunta, en hacerse cuestionamiento. Entonces, lo que a mí me corresponde, pues, es tratar de darles y decirles, miren, estos temas son muy interesantes y son muy importantes en nuestra vida. Si los van a utilizar algún día dentro de su carrera o los van a emplear, la verdad no lo sabemos. Pero como parte de acervo cultural de su formación, pienso que son importantes. Entonces, sobre todo, si algún día les toca trabajar en la parte de la generación de electricidad, en la distribución y transmisión de la energía eléctrica, pues bueno, hay diferentes lugares en nuestro país en donde pues están las diferentes lugares que se puede generar energía eléctrica, ¿no? Y todo a través de un fluido, donde un fluido pasa a través de una turbina y esa turbina hace que gire, o a través del vapor, con el vapor a determinada presión hace que gire una turbina y se genera electricidad. Sí, adelante, ingeniero Alfredo Misael, si es tan amable de hacernos sus comentarios. Sí, profe, bueno, yo tengo una pregunta del video de las botellas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado tapada la tercera botella y las otras dos abiertas? Te soy sincero, yo creo que sería interesante hacerlo, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos ese experimento? Y ahí podemos comprobar qué sucede, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a lo que pudimos observar, déjenme regresar al video, a ver si todavía está aquí. Yo digo que no se hubiera podido llenar, profe, porque la primera botella tiene una presión, ¿no? Y luego la segunda botella tiene una presión, me imagino que más grande, para poder enviar esa agua a la tercera botella. Y la última botella tiene una presión mínima para que se pueda llenar.
Ahí está la presentación. Sí, ya pueden, ya les compartí la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Entonces, pues imagínense, ok. Aquí las 3 botellas están abiertas. Entonces aquí yo les comentaba lo siguiente, aquí hay una presión, la del medio ambiente, aquí hay otra presión y aquí hay una presión que prácticamente debido a que a la botella se mantiene cerrada. Entonces, pero hay una presión aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando el líquido empieza a comunicarse de una botella a otra? Porque aquí hay una presión y hace que ese líquido fluya hacia la otra. Entonces, aquí hay otra presión, pero aún así el líquido se está llenando. Aquí podemos observar cómo empieza a llenarse parte de, pero llega un momento en que esa presión que se está ejerciendo hace que el fluido pase de un lugar a otro. O sea, como que ese es el intercomunicador nada más, ¿no? Hagan de cuenta que la corriente eléctrica pasa de un punto, llega aquí a esta caja y lo pasa al otro. Eso es lo que está haciendo. Ahora, pero a final de cuentas existe presión entre los 3 puntos. Ahí va. Y luego se va llenando, se va llenando, se va llenando, pero aquí sigue el mismo nivel, porque hay una presión. Es obvio que aquí esta presión, debido al líquido, se está llenando. Pero en el momento que entra presión aquí, es como si se saliera esta presión e hiciera que aquí las presiones se generaran de una manera más grande que la que está aquí, ¿no? Mire. Como que si estuviera que la presión que estaba aquí, el líquido la saca. Y las otras botellas, pues entra la presión y entra otra presión. Observen. Sí, ¿verdad? Bueno, así lo veo. Pero podemos hacerlo. Aquí son 2 botellas prácticamente del mismo tamaño. La otra es, pues es un poquito más pequeñita, ¿no? Tal vez no llegaría ni a la primera rayita del aceite y ya no pasaría, maestro, si tuviera la tapa la tercera. Probablemente, ¿no? Se taparía la entrada de aire que sería del popote y si llega el aceite al punto, nunca va a subir. Ajá, sí. Sí, entonces ese es el razonamiento, pero no estaría mal hacerlo, ¿no? Yo creo que sería algo interesante hacerlo. Igual alguien lo quiere hacer con toda confianza, está abierta el espacio. Pues básicamente se requiere de botellas, igual. Es un líquido, no creo que sea aceite, yo pienso que es agua, ¿no? Agua con cierto colorante, ¿verdad? Porque no pareciera que fuera refresco, porque no hay tanto gas. Más bien es agua con una determinada cantidad de colorante. Sí, porque si fuera un gas hubiera muchas burbujas, ¿verdad? Hubiera muchas burbujas. Y si fuera aceite, pues estaría más viscoso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces yo siento que es agua con una determinada cantidad de colorante nada más. Porque parecía que es una botella de un refresco que no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Porque, bueno, meteríamos publicidad. Pero bueno, podemos hacerlo. Si alguien nos dice, profe, la siguiente semana, oiga, yo ya hice el experimento y aquí está el resultado, pues adelante, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, pues no nos caería nada mal esto. Y si alguien quiere ir al espacio y hacer la comprobación de la burbuja, del fluido en la microgravedad, pues también lo puede hacer, ¿eh? No, para nada, ingenieros. Pero bueno, son casos que de una otra manera, como les comento, pues nos sirven para ilustrarnos un poquito y entrarnos a lo que se refiere a este tema de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, la verdad a mí me parecieron muy interesantes compartírselos. Si alguien encuentra algún video o alguna aportación de alguien, con toda confianza, por favor, háganosla saber y en su debido momento en la clase, pues compartimos esto para que todos lo puedan ver y eso también nos permita tener un poquito con más claridad a qué se refiere este tipo de temas, ¿no? Que la verdad son, como no tiene idea, muy interesantes, ¿no? Bastante interesantes, creo yo. Y eso nos permite tener una perspectiva un poquito más clara de lo que pues son un tanto las fórmulas, de lo que son un tanto, pues muchos conceptos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a continuar, como les decía, con los demás temas. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Aparte del ingeniero, ¿quién fue el que nos preguntó de las botellas? Perdón, ingeniero, si es tan amable de recordarme su nombre. Yo, profe, Alfredo. Alfredo Misael Axel, ok. Sí, gracias por el comentario, muy buena reflexión. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Que también despertar ese aspecto, bueno, ¿qué pasaría si estuviera la botella cerrada? Entonces ahí empezamos a utilizar la imaginación, recordando que la palabra de ingeniero viene de imaginación.
de desarrollo pensante, de cómo resolver un problema de acuerdo a los medios que yo tengo, a lo que conozco en el momento. Y si no, indago para proponer algo mejor, ¿no? ¿Sale? Ok, bueno, pues vamos y gracias por su comentario, ingeniero Misael, Alfredo Misael Axel. Gracias, y bueno, también a todos los demás que han participado y los que también no, que nos están escuchando, también muchas gracias, porque la verdad, pues la verdad es bonito compartir este tipo de información con ustedes, ingenieros. Muchas gracias. Bueno, dentro de las propiedades que también tienen los fluidos, existen dos de ellas, una que es la viscosidad y otra que se llama tensión superficial, ¿no? Y ahorita de manera muy general vamos a hablar sobre algunas de ellas, pero específicamente una que es la densidad. Entonces voy a escribir aquí en el pintarrón algunos datos, lo que se refiere a la densidad, ¿no? Hay varias definiciones de la densidad y que nos van a permitir encontrar diferentes datos, ¿no? Entonces la densidad, de una u otra manera, tiene que ver con una masa y con un volumen. Y eso lo vamos a estar utilizando a lo largo de este parcial. Permítame nada más que, creo que ya se enredó un poquito, enredé el cable. A ver si puedo utilizar unos audífonos inalámbricos, fíjense. Yo creo que más adelante les voy a dar la noticia, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la densidad. La densidad que tienen este tipo de líquidos y de gases, ¿no? Sobre todo los fluidos, ¿no? Entonces, aquí voy a escribir lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Ya están cansados? ¿Están aburridos? ¿Ya se aburrieron? Profe, tengo hambre. No, profe, andamos al 100. Sí, ahorita unos cuantos minutos más para que puedan hacer alguna actividad, por si no han desayunado. Ahorita más unos 10, 15 minutos, nada más vemos esto relacionado a lo que es la densidad, ¿no? Bueno, comentarles, ese es un material, como hay otros más, ¿no? Ese es uno de tantos que existe como parte de la física. Y aquí vamos a ver lo que se refiere a una palabra que es importante, que se refiere a la densidad, ¿no? Dice que cuando estudiamos cuerpos rígidos, nos interesan los conjuntos particulares de materia, por ejemplo, los bloques de madera, pelotas de béisbol o varillas metálicas. Las cantidades más físicas que encontramos útiles y cuyos términos expresamos, las leyes de Newton, la masa y la fuerza. Que son algunos casos, dice, con fluidos nos interesa más la sustancia extendida y en las propiedades que pueden variar de punto a punto en esa sustancia. Es más útil hablar de densidad, de presión que masa y que de fuerza. Entonces, en este tema de fluidos, vamos a hablar más de la densidad y de la presión. Entonces, para ello, la densidad tiene la siguiente definición, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la densidad. ¿Sí se alcanza a distinguir el color, ingenieros, el color de la tinta azul? ¿Sí está bien la letra? Profe. ¿No más grande? Ok, gracias. Entonces, la densidad es una propiedad y es una propiedad. Sí, la densidad es una propiedad escalar. ¿A qué se refiere con escalar? A que es un número, ¿no? Es un valor numérico. Y en este caso, su unidad, ¿sí? En este caso, su unidad en el sistema internacional, en este caso de pesas y medidas, en este caso, es el kilogramo, ¿sí? En este caso es el kilogramo por metro cúbico. ¿Sí? Esa es una definición en este caso, de la presión. Ese es el kilogramo, que en realidad es ¿verdad? Sobre el metro cúbico. Esas son las unidades, en este caso, de la densidad. Y la densidad tiene un símbolo, su símbolo es la letra griega, en este caso, Rho. Así es como se define la densidad con la letra, en este caso, Rho. Sí, esa es una manera de indicarla. Ese es como parte de.
Eso es una de sus definiciones de la densidad. Tenemos otra que es la presión. Aquí le voy a poner presión, que también es importante definir eso. Entonces, la presión, básicamente, en este caso, sus unidades son, como comentábamos, no sé si vimos un pequeño chiste de física. Entonces, la presión, sus unidades, en este caso, vienen siendo Newton, en este caso Newton, por, en este caso, metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Entonces, a estas unidades de Newton sobre metro cuadrado recibe el nombre de Pascal. Pascal, y se representa con la letra mayúscula P y la letra minúscula A. En este caso, Pascal. Y pues bueno, como se menciona, pues es la letra mayúscula, en este caso P, ¿no? Que es la presión, la letra P. Y también se puede representar en unidades de atmósferas, ¿sí? Tiene otras unidades de presión. Entonces, por ejemplo, también se puede denotar como una atmósfera, AMT, que se refiere a atmósferas, que también es igual a tener a 10 a la 5 de Pascal, ¿sí? También es igual a tener a otra unidad que se le llama el torr, o torre, son 670 torr, que es otra unidad de medición. Y también en el sistema inglés, que viene siendo 14.7, en este caso libras, que viene siendo la masa, sobre pulgada cuadrada, que viene siendo en este caso lo relacionado a una longitud. Entonces son las unidades con las cuales se puede medir también la presión, ¿sí? Esa es de una otra manera. Profe, ahí dice una atmósfera es igual a 10 elevado a las 5 pascales. Sí, 10 a las 5 de Pascal, sí. Así es, exactamente. Pero dice una atmósfera, ¿verdad? Sí, una. Sí, déjenme que escribirlo bien. Aquí es 1, así, 1. Una atmósfera. Sí. Y entonces la fórmula de la densidad también tiene que ver con un dato. Entonces, la densidad va a ser igual a una masa sobre un volumen, ¿no? Esas son eso se refiere al valor de la densidad, ¿no? Entonces, la densidad dice que en cualquier punto de un fluido es el límite de esta razón a medida que el elemento del volumen cambia. En este punto se hace cada vez más pequeño. En la práctica suponemos que una muestra de fluido es grande en comparación con las dimensiones atómicas. Entonces, de ahí viene esa fórmula que de cierta manera tiene que ver con la densidad. Entonces, la densidad de un fluido en cualquier punto se aísla con un pequeño elemento de volumen alrededor de este punto y se mide la masa del fluido contenido en ese elemento. ¿Sí, adelante? Ahí donde dice en presión hasta abajo 760, ¿qué dice? 760 torr. Son torres, torr. Así es como eso es doble T-O-R. Es una unidad de medición. Pero no es muy utilizada esa unidad. Son torr. Dice que es igual a 14.7, ¿qué, profe? Libra sobre pulgada cuadrada. Entonces aquí podemos identificar, de acuerdo a esta pequeña figura que voy a hacer, como parte de la definición de fluido, ¿no? Aquí tenemos un volumen, tenemos aquí también un volumen, en este caso es un área multiplicada por el volumen por el diferencial del tiempo. Aquí tenemos un área, y de aquí pues sale un fluido, ¿no? En este punto. Y aquí le podemos indicar que esta es la dirección, que es la dirección del flujo. En este caso, la dirección de flujo hacia la derecha. La dirección del flujo es hacia
En este caso, la derecha. Para el ejemplo, básicamente, ¿no? Profe, ¿Sí? nos había dicho que después de 760 torr, ¿cuál era el número? Es que no lo distingo bien. 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Ok, gracias, profe. No, de nada. Ya con esto vamos a terminar. Continúo de este lado. ¿Sale? Entonces, esto tiene que ver con parte de esta figura. Aquí tenemos BDT. BDT. Si se refiere a ese volumen de aquí hasta acá. ¿Sí? Y luego tenemos el volumen que se encuentra aquí. Y luego el otro es el área. Tenemos un área determinada. Y aquí es por donde pasa ese flujo. Ahí está. Y aquí tenemos un volumen por un área. Volumen. Aquí tenemos un volumen. En este caso es el área multiplicada por el volumen por el diferencial del tiempo. ¿Vale? Entonces, eso de cierta manera nos está permitiendo identificar esa fórmula de la densidad que tiene que ver un tanto con, pues, con este pequeño espacio en el cual hay una determinada cantidad de volumen de agua, que es el área multiplicada por el volumen por el diferencial del tiempo, porque se toma una parte de ese volumen y el área, ¿sí? Y eso a su vez vamos a tener una distancia con la cual está multiplicando el volumen por el diferencial del tiempo. Y esa es la dirección del flujo que va hacia la derecha, o sea, está pasando un flujo a través de una manguera. Lo cual nos dice que el flujo de ese fluido, a través de una determinada área, dice, en un determinado tiempo dt, el fluido dentro de eso, en este caso, viene siendo una distancia del volumen multiplicado por la diferencial del tiempo. Alcanza, en este caso, un área, pero el fluido más alejado, que en este caso está del lado izquierdo, no lo hace, ¿no? Entonces es una manera de indicar lo que vamos a empezar a involucrar, lo relacionado a un volumen, a un área y a una distancia. Y eso está en relación con la fórmula que en su momento vamos a ir hablando, que se refiere al diferencial de volumen, que de hecho tiene que ver con esta fórmula, que es el diferencial de volumen es igual a una área multiplicada por el volumen por el diferencial del tiempo. Que esto por consecuencia nos queda que el diferencial de volumen con respecto del tiempo es igual a multiplicar un área por un determinado volumen. ¿Sí?
Eso es lo que se refiere a esto. Y bueno, la densidad ya la identificamos, que tiene que ver con la cuestión de la masa. Esto es masa y esto es volumen. Y lógicamente esas unidades ya las escribimos, que van a ser kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? Como parte de esa densidad y parte de ese volumen. ¿Ok? Pues bueno, yo creo que aquí dejamos por el día de hoy esta sesión, para que igual puedan realizar tomar algún alimento, un líquido, tomar un líquido, comer algún alimento o simplemente descansar por si tienen clase en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema y ya después vamos a ir abordando otra información que conlleva lo relacionado a mecánica de fluidos. No sé si hay alguna pregunta, si quieren tomar captura de pantalla, ingenieros, con toda confianza, por favor. Yo espero en el transcurso del día subir esta clase ahí al canal de YouTube, para que por favor se suscriban y ahí puedan ver, pues hay muchos videos relacionados a estos temas, ¿vale? Para que ahí me hagan favor de... Profe. Sí, adelante, ingeniero Ricardo. Soy Abel. Perdón, ingeniero Abel, discúlpame. Adelante, ingeniero. Sí, veo que su canal ya subió de muchos suscriptores. ¿No escuché muy bien? Sí, que si ya notó que su canal ya tiene más suscriptores. No he checado, pero un ratito más. Tenía 50 al principio y ya tiene como 130. Sí, profe, tiene más suscriptores. Ya después lo puede monetizar para que le paguen. ¿Sí? Sí, de ahí monetizar y usted puede... Un amigo le ayudó, le estuvo haciendo promoción. Y ya pues, muchas gracias. ¿Ya conoce Medio Celaya, profe? No, nada más un 1%. No, para nada. Es para ustedes, ingenieros. Es para ustedes, igual si quieren compartirlo con otros de sus compañeros, con toda confianza. A final de cuentas, esto que hago no es para mí, sino simplemente es pues divulgar y dar a conocer pues lo que de una u otra manera ustedes me permitan, con toda confianza, ¿no? Es para todos ustedes y sus demás compañeros, que si en algo les puede servir esta información, pues está abierto, ¿no? Es público, ¿no? Al contrario, muchas gracias por los comentarios que me dicen y bueno, que esto crezca más, ¿no? Que haya más personas que nos quieran acompañar. ¿Ya tomaron captura de la pantalla, ingenieros? Entonces, para que vayan haciendo sus anotaciones, recuerden que esto forma parte de sus evidencias. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues vamos a terminar la sesión del día de hoy. Y bueno, profe, dígame, ingeniero. Voy a tomar captura de pantalla del último lado de acá. Sí, adelante. Gracias. Ahí está. Ya, profe, gracias. Ya se la tomé. No, al contrario, a ustedes muchas gracias por su tiempo y les agradezco por la oportunidad de permitirme ser su maestro, ¿no? Bueno, si no hay ningún otro comentario, agradecerles, buen fin de semana, que se la pasen bien y estamos en contacto, ingenieros. Muchas gracias, cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Nos vemos. Hasta luego, profe. A todos, gracias a todos. Que se la pasen muy bien. Gracias. Nos vemos. Bye.